Bueno, buenas tardes, buenos días, pero bueno, después de este descansito que hemos repuesto fuerzas, pasamos a la segunda mesa de hoy, última mesa de nuestras jornadas, acompañadas por 4 mujeres muy especiales, con muchísima experiencia, con muchísima implicación a lo largo de toda su carrera profesional y de sus vidas, tanto como activistas como por pues sus experiencias vividas y sus experiencias profesionales. Voy a presentarlas a todas a continuación y comentaros que vamos a modificar un poco el orden de intervención, porque nuestras compañeras Janet e Inma tienen que salir un poquito antes porque tienen cuestiones de avión y aves, entonces para que ellas se puedan ir tranquilamente y estén aquí con nosotras relajadas. Y luego continuarán Violeta y Patricia, primero Patricia y luego Violeta. Bueno, hemos reconfigurado un poco la mesa. La mesa es muy complementaria, los lugares desde los que van a hablar pueden parecer diferentes, pero al final luego es componer un puzzle desde diferentes miradas y desde diferentes enfoques en una realidad o en una necesidad, por lo menos identificada desde UNAF, en unas ganas de hacer, que es la atención a las niñas supervivientes de mutilación genital femenina. No estamos atendiendo a las niñas supervivientes en España, en Europa poquito, aunque ayer me llevé una gran alegría porque aprendí mucho de las compañeras de GAMS en el grupo de trabajo que tuvimos por la tarde en el marco de qué hacer, cómo empezar a trabajar en la atención a las niñas. Pudimos compartir muchas experiencias, muchas ideas, de todas las que estuvieron presentes en ese grupo, desde diferentes lugares y espacios, y pues bueno, es un camino que arrancamos desde UNAF hace 2 años y que en este año sí o sí hay que concretar y aterrizar en cuestiones mucho más concretas, y de ahí esta mesa, de ahí de pedirle a las compañeras que compartieran con todas nosotras sus experiencias. Así que os presento a Janet File, aunque tenéis en el cuaderno de participantes su expertise, es asesora profesional en políticas en el Real Colegio de Matronas del Reino Unido. Continúa Inma Sau, pediatra referente en mutilación genital femenina y activista, y una mujer muy sabia en todo lo que tiene que ver con la atención a las niñas. Nosotras la única referencia en España que conocemos. Violeta Asiego Cruz, yo creo que muchas también la conoceréis, es abogada, investigadora y activista. Y Patricia Rodríguez, que bueno, nosotras nos ha encantado encontrarnos con ella desde UNAF, hemos iniciado ya un trabajo interesante juntas, y ella es fundadora y directora de Child Heroes, y bueno, con ellas vamos a compartir esta mesa y vamos entre todas a construir un modelo de atención integral para la atención a las niñas. ¿Puedes comenzar, Inma? Muy bien. No te preocupes, que son muchas cosas. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, primero agradecer a UNAF que contaráis con mi participación. Yo me jubilé en junio y bueno, veréis un poco por lo que contaré, pues que estoy como muy rabiosa, muy enfadada, muy decepcionada con nuestro sistema. Y venir aquí pues ha sido como meterme optimismo en vena y pensar que tenemos que seguir y no tirar la toalla, aunque el sistema esté totalmente en contra. Explicaré un poco. Yo soy pediatra y me encontré con el tema de mutilaciones en los años 90, en un momento donde había muchísimas reagrupaciones familiares. Soy superviviente de abusos sexuales, con lo cual en mi consulta ha sido algo que ha sido muy presente. Y con esta presencia, pues explorar los genitales de los niños y también de las niñas significaba algo importante, porque en el momento en que tú exploras y os diré que pido permiso a los niños, no a los padres, ¿eh? Tengo que decirlo, que los padres en este momento quedan en segundo plano. En el momento de intimar con el niño que está tumbado,
Yo le digo, bueno, yo soy pediatra, soy tu médico, te miro la oreja, te miro el corazón, pero también te tengo que mirar los genitales para ver si todo está bien, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, pues mirábamos y hemos detectado bastantes más abusos de lo que una se imaginaba. Pero también tengo que deciros que la estadística nos deja fatal, ¿vale? Porque la realidad es que 1 de cada 5 niñas sufre abusos. El otro día era el Día Mundial para la Prevención de Abusos, yo creo que fue ayer, y claro, te llegan estadísticas y dices, ¿cuánto trabajo tenemos que hacer? Dentro de este trabajo entraron también las mutilaciones y muchas veces el planteamiento de cómo tratar a una niña que ha sufrido una violencia, porque esto es una violencia, la mutilación genital femenina, yo siempre la he vivido desde la violencia y que es una violencia de género, porque la sufren las niñas, no la sufren los hombres, no la sufren los chicos, pues hacerla visible, acompañar a estas niñas que luego sean adolescentes, para mí fue una prioridad. Y dentro de esta prioridad, pues terminé encontrándome que terminaba visitando a las mamás. Las mamás vivían tan correctamente el trato dentro de la consulta o lo vivían con tanto respeto que luego me pedían que las visitara a ellas, ¿vale? Y esta ha sido mi realidad y he terminado visitando mujeres adultas, etcétera, ¿vale? Después de 30 años de estar ahí, porque son 30 años, de formar a un montón de pediatras, de ir a un montón de centros, de patearme todo Cataluña y parte de España. La realidad es que no es un tema ni el de los abusos, ni el de la mutilación, ni el de la sexualidad de la mujer que interese al sistema y que interese a los profesionales. Sí que tenemos pequeños profesionales, pues a lo mejor que sí que se preocupan por el tema de la sexualidad de la mujer, pero poco, ¿vale? Entonces, lo propuse justo cuando llegó el COVID, de montar una consulta específica en SAL de forma que las mujeres pudieran venir sin tener cita, las niñas pudieran venir sin tener cita, para poder, pues desde hacer una exploración para pedir un asilo hasta poder darles consejo o poderlas acompañar. O sea, en primaria la puerta está abierta siempre. En secundaria, que son los hospitales, a alguien te tiene que derivar. Entonces, para mí era importante montarlo en SAL, que es donde hay muchísimas mujeres, pero esto no se centraba solo al municipio de SAL, sino que hemos ido viendo mujeres y niñas de todo Gerona, ¿vale? Cuando faltaban 2 años para mi jubilación, empecé a insistir en que tenía que haber alguien más en la consulta conmigo, teníamos que formar a alguien más porque yo me iba a jubilar. La realidad es que me he jubilado y esto se ha quedado en el aire y están ahí aún por resolver. O sea, estos 2 días que he estado aquí he tenido que contestar mails y WhatsApps porque si yo no estuviera detrás haciendo presión, esto seguramente se terminaría. Pero siguen habiendo mujeres que me contactan, siguen habiendo ONGs que me contactan, siguen habiendo. O sea que no sé si mandarles alguna de las grabaciones que hemos hecho aquí para ver si el lunes que tengo una entrevista con el director general entiende algo más y se hace los deberes para el lunes y entiende que la persona que se tiene que presentar tiene que ser una persona, si puede ser, de la comunidad, que esté formada, que sea enfermera, que esté sensibilizada y que sepa de qué se está hablando. Pero no sé si lo voy a conseguir, ¿vale? ¿Qué hemos hecho estos 4 años que he estado en SAL? Pues en estos 4 años que hemos estado en SAL hemos estado viendo mujeres, pero también hemos visto sobre todo adolescentes, adolescentes que nos traían sus mamás porque a ver tú cómo la ves, a ver tú cómo opinas.
Durante este tiempo hicimos un grupo de adolescentes solas que ellas sabían que podían venir los miércoles de 6 a 7 abierto a hablar de lo que quisieran de sexualidad. Y también hicimos un grupo, que esto fue bastante interesante, aunque eran solo 4, de mamás y hijas, donde se pudieron hablar las propias experiencias y pudieron compartir este espacio de dolor y a veces de rencor, porque hay chicas que no entienden por qué su madre las hizo pasar por esto, siendo ellas la que sufría también, ¿no? Y un espacio como de perdón. Esto ha sido muy bonito, no tenemos imágenes porque no, es que ni se me ocurrió pedir permiso. Yo cuando tocamos tanta intimidad, de verdad que me cuesta mucho pedir permiso, con lo cual no hay nada, ¿no? El grupo de adolescentes, sé que este octubre ha habido unas cuantas adolescentes que se han presentado en SAL pidiendo venir y el grupo pues no está en marcha porque no hay la persona que pueda dinamizar y el sistema no me deja estar ahí. O sea, yo dije, yo voy a estar aunque no esté cobrando, aunque no esté contratada, pero no, el sistema no me lo permite. Y sí que creo que es importante, porque en el despertar de la sexualidad es importante que se trabajen todos estos temas, que las chicas tengan dónde poder preguntar y dónde poder compartir para ver que no son las únicas, que esto es importante, porque lo viven con mucha soledad, hasta con culpa, como es que hay muchos paralelismos con el tema de los abusos, ¿no? Una persona que ha sufrido abuso siempre piensa que ella fue la culpable, la que provocó, la que, ¿no? Pues poder hablar de esta culpa, de esta sexualidad que se tiene que despertar. No rebajar un poco las expectativas de la reconstrucción, que a veces parece casi milagrosa, ¿no? Y si uno no se trabaja la sexualidad, que aquí ha habido quien lo ha hablado, pues es que es muy importante, porque si tú no sabes qué es tu deseo y dónde está tu deseo y qué es lo que a ti te gusta y lo que no, difícilmente, por mucho que te terminen sacando el clítoris fuera, pues esto no se va a recuperar del todo, ¿vale? También trabajamos con Joquerem y les mandamos mujeres a los grupos que tienen terapéuticos, donde se hace trabajo con el suelo pélvico, se puede hacer trabajo individual si lo necesitan a nivel psicológico y si la mujer termina realmente queriéndose reconstruir, que se pueda reconstruir. O sea, es una decisión, es un trabajo, cada una tiene que hacer su propio camino, ¿vale? Yo creo que es importante porque al principio pareció ¡pum!, que con la reconstrucción lo teníamos todo muy bien y de golpe nos empezamos a encontrar con chicas que se habían reconstruido y que decían, no me ha servido de nada, ¿no? Y es volver a pasar por todo un proceso que es traumático, porque volvemos a tocar el trauma allí donde estaba y si no ha servido de nada es muy frustrante, ¿eh? O sea que en Cataluña estamos así ahora, ¿vale? Yo confío que conseguiremos poner en marcha esta consulta y que esto servirá un poco de referencia, porque sí que es cierto que Girona tiene muchísima población y siempre hemos ido un paso delante de lo que es Cataluña, ¿no? Y que esto servirá un poco de espejo para que se pueda trabajar más adelante. Muchísimas gracias, Inma. A mí me parece que has mencionado varias cosas importantes. Por un lado, el volver a poner encima de la mesa que la mutilación genital femenina es una violencia sexual que se produce en la infancia. También podemos aprender de las experiencias de cómo hemos abordado, para mal y para bien, los abusos sexuales en la infancia, qué podemos aprender y qué podemos mejorar. A mí siempre me ha parecido que la iniciativa de la consulta de SALT es una iniciativa muy pionera.
y que de alguna manera hay que intentar o ver cómo impulsarla y cómo también visibilizar, porque hacen falta referentes, con lo cual sería muy interesante también poder seguir aprendiendo de esa experiencia. Y el cómo es necesario el acompañamiento, lo comentábamos ayer también con las mujeres, también de las niñas en diferentes momentos y etapas de su vida, y cómo la pubertad, las primeras, la menarquia, el despertar sexual o lo que sea, ¿no? Esos cambios que se producen a lo largo de la vida tienen que ser acompañados, y es un buen momento para hablar de muchas cosas. Así que nada, muchísimas gracias, Inma. Cataluña está así, pues está mejor que otras comunidades, por lo menos puedes hablar de una experiencia. Y es verdad que el sistema no lo está poniendo fácil. Habrá que ver también qué podemos hacer a ese respecto desde las organizaciones. Así que muchísimas gracias. Solo quería comentar que no sé si está Sara por aquí, pero me ha parecido muy interesante todo el tema de la labioplastia, porque como pediatra nos encontrábamos con consultas de niñas acompañadas por las mamás que ya decían que sus genitales no eran correctos y que necesitaban un poco una reconstrucción, ¿no? Y yo siempre les digo, es que nacemos perfectas. No hay nadie que nos tenga que tocar, no hay Dios que nos tenga que tocar. Y los labios no son simétricos, no somos simétricas, tenemos una mano más grande que la otra, un pie más grande que el otro. Y si hay un labio menor que sobresale, pues será por algo, pero no tenemos por qué tocarlo. Y esto lo incorporé en la consulta, porque veía que si no les decía a las niñas que su vulva era estupenda y era magnífica, me encontraba con la petición al cabo de un par de años, cuando habían crecido. ¿Vale? Y me ha parecido muy interesante el plantear que esto también es una violencia, y es una violencia de género y patriarcal. No podéis imaginaros cómo el porno ha entrado en la consulta, cómo te encuentras con niñas que se rapan hasta el último pelo para tener una vulva como una niña. Y cuando yo les digo, bueno, ¿y tú por qué quieres una vulva así? ¿Quién te ha dicho que el pelo es malo? A la mamá le tengo que decir, se lo ha dicho el porno, donde se ven vulvas que no son reales. Y estamos exigiendo a las niñas, de forma directa o indirecta, que se manipulen y se presenten para el deseo del hombre. Bueno, no sigo porque es que me enfada mucho. Este tema es algo que me enfada mucho, donde hemos ido incorporando como normal cosas que no lo son. Lo normal es que la diferencia entre una niña y una adulta es que haya vello pubiano. Y ahí lo dejo. Gracias, Inma, también por tu reflexión, que me parece importante. Damos paso a Janet File. Ella va a hablar en inglés, lo digo por si necesitáis. Okay, good afternoon. Hola, buenas tardes. Me llamo Janet File, soy matrona y soy también enfermera. Sigo practicando como matrona. Lo que vais a escuchar ahora es un poco la trayectoria que hemos tenido en el Reino Unido y cómo llegamos al punto en el que hemos llegado, y un poco ventajas, desventajas, cosas que hemos ido aprendiendo, qué pudimos cambiar, qué pudimos añadir. Pero principalmente quiero decir que si eres una matrona o si trabajas en salud de la mujer, pues eres activista. Entonces, cuando la gente me pregunta, yo digo que soy activista y que soy matrona, porque si no puedes defender a mujeres y a niñas, entonces, bueno, ¿cómo sería el mundo? Empecemos con la primera diapositiva. Vamos a ver cómo podemos integrar la MFF en los sistemas de protección y salvaguardia. Debo decir que la última sesión, la moderadora, creo que eras tú la que has moderado la última sesión, ha llegado a lo que debéis hacer. Y no sé cuánta gente se ha dado cuenta de esto, porque al final hablamos de qué se debe hacer en España.
voy a ir revisando cuál ha sido nuestra trayectoria en el Reino Unido. Me pongo muy nerviosa cuando estoy sentada. Disculpadme que me voy a poner de pie si nos importa. Bueno. ¿Qué hacemos en el Reino Unido, las matronas? Bueno, desde 1995 hemos tenido una legislación contra la MGF y en 2013 actualizamos las leyes y el castigo a 14 años, pero aún así siguen llegando niñas a urgencias con infecciones urinarias y con todo tipo de problemas, y siguen llegando también mujeres a dar a luz que tienen una mutilación genital femenina y que ni siquiera lo sabían. La inacción y esta falta de concienciación se debe al hecho de que de cierta forma estamos descolonizando toda esta cuestión de la mutilación genital femenina. No queremos hablar de esto. Pensamos que vamos a ser marginalizados, porque si pensamos en nuestro pasado colonial, digo nuestro, porque yo formo parte del Reino Unido, pero tenemos un pasado colonial, claro, y entonces si pienso en estas personas, bueno, es como, bueno, dejadles porque es su cultura y eso lo hacen allí, pero nosotros tenemos legislación, pero no estamos haciendo nada con ella. Parece que nos dé miedo hacer algo con ella, sobre todo a los profesionales de la salud, porque las mujeres y las niñas que van apareciendo y vemos y pensamos, bueno, pues ya está. Y los trabajadores sociales quizás sí hacen algo, pero todo el que trabaja en asilo dice, bueno, soy matrona, trabajadora social, lo que sea, y yo creo que esto no me corresponde. Y entonces tenemos este miedo a comprometernos, el miedo al compromiso con la comunidad, o quizá miedo a preguntar cuando llega una chica, una mujer, si se le ha hecho una infibulación o no. Voy a comentar cómo llegamos a esto. Yo estaba en el departamento de una persona haciendo algo totalmente diferente, donde trabajábamos con mujeres, y había una mujer llamada Hoda Ali. Yo no es que no supiera sobre la mutilación genital femenina. A mí me criaron en un lugar donde tenemos entre 87 y 93% de casos de mutilación, es decir, que vengo de una comunidad donde esto se practica, y sé que no queremos hablar de comunidades que practican esto, pero ese es mi caso. Bueno, Hoda creo que está online ahora mismo, nos está escuchando, y Hoda, debo decir que me cambiaste la vida. No es que no supiera sobre este tema de la mutilación, pero ella habló de su experiencia, cómo pasó por la mutilación y cómo viajó hasta Europa para pedir asilo, y de país a país. Cada vez que tenemos este debate sobre las solicitantes de asilo, os daréis cuenta de que Sara y yo es que nos rompemos cuando hablamos de esto. Es muy doloroso, porque esta es una chica que ha viajado por toda Europa, tuvo la mutilación, no ha tenido ningún tipo de tratamiento, dañada física y psicológicamente. Y yo la escuché hablar y dije, vamos a ver qué tenemos, porque yo soy matrona. Entonces, cuando me llegan las mujeres con la mutilación, los obstetras tampoco saben qué hacer. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues eso me supuso un reto para buscar, preguntar a otros compañeros, y entonces tuvimos toda esta serie de talleres con supervivientes, con profesionales de la salud, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con muchas, distintos sectores, distintas disciplinas. Y algunas resultaron muy útiles, otros no tanto, pero los trabajadores sociales, no sé si tenéis health visitors, que son visitas a domicilio por parte de médicos, pues los ONGs, los medios de comunicación, los profesores, la parte más educativa, todos ellos fueron nuestros socios, nuestros aliados, esta parte de la izquierda. Y después decidimos buscar o crear una serie de recomendaciones para el gobierno, porque creo que nuestro gobierno estaba buscando una legislación donde decían, bueno, con esto está bien, ¿no? Y entonces encontramos esta forma que era una especie de recomendación
de varios colegios profesionales y teníamos esta serie. Primero, tratar la mutilación como un maltrato infantil, como un abuso infantil. Y la OMS lo adoptó como política, es decir, tratar la mutilación genital femenina como maltrato infantil. Después, hablamos de cómo cuidar de las mujeres, pero también debemos detener la mutilación genital femenina porque si no, nunca conseguiremos acabar con ella. Entonces, por mucho que nos preocupemos de las mujeres, también debemos prevenir que esto ocurra. Por tanto, lo primero que se nos ocurrió fue tratarlo como maltrato infantil, recopilar toda la información, compartir información. Y después, con todas estas recomendaciones, tenían un respaldo jurídico porque el gobierno lo convirtió en una pieza de legislación cuando se crearon estas directrices. En 2014 no dormíamos. Bueno, ya sabéis, aquí todas las activistas de esta sala, sé que en Inglaterra y en todas partes no dormimos, ¿verdad? Los activistas no dormimos. Esta fue la respuesta del gobierno a esta política. En 2015, eliminaron la ley de MGF de 2003 e introdujeron el delito de no proteger a una niña como concepto jurídico. Es decir, intentas detectar qué le ha ocurrido a la niña, por ejemplo, preguntas a la familia, o es Mary, es Jane, pero si la chica vive en tu casa, tú eres responsable. Ese es el delito, el concepto de este delito de no proteger a la niña. Esta estaba dentro del marco jurídico. Y después, las órdenes de protección contra la mutilación genital infantil femenina. Si escuchas o sospechas que una chica se la va a llevar a alguien para hacerle la mutilación, entonces esto es otro tipo de delito tipificado y esto debe incluirse con una normativa muy estricta porque muchas veces se les requisa el pasaporte para que no puedan hacer ese viaje. Es una medida drástica pero que funciona. Y después las denuncias obligatorias. Esto no está muy extendido. Entonces, si eres, por ejemplo, trabajadora social, enfermera, debes informar de cualquier caso de mutilación genital femenina. Y después se garantiza el anonimato a las víctimas, porque muchas veces las niñas tienen que ir a juicio, no quieren hablar contra sus padres, no quieren que se les vea en público. Entonces, estas chicas que han sufrido la mutilación genital femenina pueden hacerlo detrás de una pantalla para que nadie les vea, por tanto se garantiza su anonimato. Y después extraterritorialidad. Creo que España tiene esto también y esto es el hecho de que a veces cuando las familias se llevan a las chicas al extranjero, dices, bueno, es que se ha ido de vacaciones, yo no sabía qué ocurrió allí. Bueno, pero si tú tienes una residencia en el Reino Unido, tienes el permiso de residencia en el Reino Unido y eres ciudadano, da igual dónde te lleves a tu hija, cuando vuelvas se te va a enjuiciar. Voy a dar un ejemplo. Una chica que nació antes de la ley de 2015, creo. Y creo que tenía 6, 7 años, se le hizo la mutilación con esa edad y la policía y el sistema no la ayudó. Por tanto, cuando cumplió 18, llevó a sus padres a juicio. Y entonces vino toda esta negativa, porque Leila era una de las expertas y yo también, bueno, que hacemos peritaje profesional en los juicios, esto lo hacemos mucho, entonces tuvo que ir a Kenia para detectar dónde se le hizo la mutilación, porque ella estaba convencida de que no quería que sus hermanas pasaran por eso, por lo que ella pasó. Entonces enjuiciaron a sus padres, les llevó a juicio a sus padres y digo que tuvo suerte porque no les dieron la sentencia de 40 años de cárcel, porque esto ocurrió antes de esta ley de 2015. Por tanto, hay una protección a las niñas. En ningún lugar te puedes esconder porque se te va a enjuiciar antes o más tarde. Después, la política. La política se basa en la prevención. Ese es el pilar fundamental. Y también ofrecemos cuidados a mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina. Se implica a los trabajadores sociales, psicólogos,
Y esto se incluye de forma estatutaria, lo que significa que debe ofrecerse ese servicio. No es algo que se pueda decir no hacer. No, no. Esto está obligado. El gobierno debe ofrecer ese servicio. Voy a contar una pequeña historia. Parte de nuestra campaña, y presentamos una petición al Parlamento. Cuando llegas a 100.000, deben debatir cuando tienes ese número de firmas. Entonces tuvieron que debatirla y en ese momento hubo también una película nominada a los BAFTA que se llama El corte cruel, The Cruel Cut. Y entonces todo esto formó la tormenta perfecta. Tenemos también a un primer ministro y bueno, os hablo de la campaña con todo este trasfondo. Teníamos unas personas que hacían unas tartas con forma de vagina. Y bueno, esto formó parte de la campaña. Y Leila, íbamos detrás con estas tartas en forma de vagina, íbamos detrás de esta gente. Bueno, son cosas que tenemos que hacer como activistas. Como he dicho antes, si queremos detener y poner fin, tenemos que pasar por todo lo necesario y ayudar a todas las niñas. Bueno, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues empezamos con el embarazo, con los cuidados antenatales, prenatales. Pues cuando nos viene una mujer, a nosotros como matronas, pues empezamos a hablarles ya de la MGF. No le preguntamos directamente, no, hay que tener un debate con cuidado, siendo muy sensible, y hay que derivarlas si es necesario. Entonces, como matrona, hay mujeres que sí que te dicen, sí, he tenido mutilación. Y si tú no eres experta, a lo mejor tú no la examinas, la derivas. Y parte de la respuesta del gobierno son una disposición específica para mujeres supervivientes que la llevan matronas. Hay unas 20, 30 en Inglaterra. Entonces, estas son especialistas. Yo no puedo examinar a una mujer. Yo puedo hablar de MGF, pero como no soy experta clínicamente, entonces yo no lo hago. La derivo a una persona que realmente es experta en esto, porque sé cómo desinfibular a una mujer, pero como no lo hago todos los días, esto se deriva a los profesionales más expertos. Por tanto, tenemos esta atención prenatal. Se ve también el tipo que tiene de mutilación, se deriva si es necesario. Y después se ofrece también apoyo sanitario y también psicológico. Después, infancia y escolaridad. Si tenéis visitadores médicos, estos visitadores médicos y enfermeras van a los colegios y les cuentan a los niños, a los profesores, etc. Durante la infancia y la época de escolaridad se tiene a estos médicos que se comprueba su evolución, su desarrollo, etcétera, pero también hay profesores que ofrecen educación sexual y también educación sobre relaciones sexuales, todo esto. Entonces, hay algo ahí que hay comunidades que practican la mutilación o que no, que esto os sacan del colegio y entonces les dicen a los profes que esto no lo pueden hacer. Pero no, ahora, por esta nueva ley que tenemos con el gobierno, sí que es obligatorio dar este tipo de formación en los colegios, porque aunque en sus comunidades no reciban eso, nos aseguramos de que sí en los colegios. Hay que informar a las chicas sobre sus cuerpos y todas las iniciativas que puede haber también. Pues eso, de hablar sobre sus cuerpos. Y seguimos ayudando a las mujeres, pero hay un par de cosas de las que habla el gobierno. Prevención, programa de prevención de la mutilación genital femenina y ofrecer atención psicológica y médica a las mujeres.
Y yo incluyo una cosa aquí, y es que cuando ofrecemos atención psicológica a estas mujeres, no se puede tener únicamente a un psicólogo, eso no va a funcionar. Es que no es solo un psicólogo, tiene que ser una persona que entienda todos los matices que tiene la mutilación genital femenina y que sea experto en terapia para mujeres que tienen esta mutilación genital femenina. Y esto es algo para lo que hemos presionado muchísimo en nuestras campañas. Porque cuando vamos a los medios de comunicación lo decimos hasta la saciedad, porque decimos el gobierno no está cumpliendo con esto. Porque a veces se nos dice que algunos de estos asesores asesoran a las mujeres y después las mujeres nos vienen y nos dicen, ¿por qué nos has enviado a este psicólogo? Porque al final se ha echado a llorar cuando yo le he contado lo de la mutilación. Entonces, claro, bueno, hay que entender esto. Y después adolescencia y más allá, apoyo continuado a servicios de apoyo, incluyendo asesoramiento y también, pues, sobre todo mujeres que estén en comunidades donde se practica la mutilación. La mutilación no viene sola. Hay otras formas de violencia alrededor, como por ejemplo matrimonio forzado, matrimonio infantil, abusos, temas de honor, etcétera. Tenemos todo esto alrededor. Entonces, cuando hicimos estas recomendaciones, si veis la parte de abajo de la diapositiva, aquí se ve de dónde venimos y dónde debemos terminar. Y solamente os digo que una de mis lamentos es que nos hemos olvidado a las mujeres menopáusicas y a las mujeres mayores. Esto es lo siguiente que debemos arreglar, porque de momento podemos hablar de tratamiento para la menopausia, pero con mujeres que han tenido mutilación genital femenina no es lo mismo. Y esto es una cosa que debemos solucionar y mejorar. Bueno, tenemos todos estos profesionales sanitarios, trabajadores sociales, fuerzas del orden, profesores. Quiero hablar de las fuerzas del orden, porque esto no es solamente para denunciar, ¿no?, por la policía o quien sea, sino también tiene que ver con qué ocurre en la frontera, cuando la gente se va del país para ir a otro sitio. Entonces, nuestras fuerzas del orden incluyen policía transfronteriza. Si vivimos, seguro que es lo mismo aquí en España, pero si vives en el Reino Unido con un menor, las fuerzas del orden te van a ver y te van a preguntar ¿a dónde llevas a tu hijo? Entonces, yo me llevo a mi nieta a Italia y entonces bueno, yo no voy a hacer nada. Sí, la gente se piensa que no pasa nada por ir a Italia, porque se pueden ir a otro país europeo y después se pueden ir a África, pero sí que se les detiene en frontera. Después vienen las comunidades locales y poner a los supervivientes en el centro de todo lo que hacemos. Y tenemos sanidad, trabajadores sociales, médicos, fuerzas del orden, profesores y después comunidades locales. Ahí es donde hay que generar confianza, porque si no, no hablarán contigo. Ayer escuché, quizá no lo escuché bien, pero alguien hablaba de los líderes. Nosotras no trabajamos con líderes, porque pueden meter ideas en la mente de las mujeres sobre sus supuestas obligaciones culturales, obligaciones sociales. Entonces, trabajamos con las comunidades, pero con todo el mundo, no con un líder. Porque si estamos en la misma comunidad, no espero que tú me vengas y me digas, Janet, no te pongas maquillaje. Cuando trabajamos con las comunidades, trabajo con líderes, sí, informándoles, pero no utilizándoles de mediador o de persona intermediaria. Principios centrados en la niña. Esto está en el corazón de lo que hacemos. Si podemos evitar que se produzca la mutilación genital femenina, podremos ponerle fin. Pero cuando lo hacemos debemos pensar en la niña, debemos pensar en la familia, debemos pensar en todo el mundo. Entonces, nuestro interés principal es el interés superior del niño.
Porque probablemente si una niña sale del colegio y dice algo, puede enfrentarse a consecuencias negativas, y después respeto y empatía y ponernos en una postura en la que todos estemos de acuerdo en que eso es algo equivocado. Bueno, ahora hablo de un enfoque más integral. Bueno, tenemos marcos jurídicos, las fuerzas del orden, sanidad, salvaguarda, no solamente para la chica, sino también para la mujer en casa y todos los niños de la casa. No hay que buscar esa única persona, hay que revisar a la familia como una unidad a la hora de la salvaguarda. Después tenemos compromiso de la comunidad, utilización de los marcos legales, sanidad, salvaguarda, los sistemas educativos también. Hacen falta todas estas partes, todos ellos deben estar involucrados para poder mejorar las cosas. Este es esto es una flor, no os preocupéis. Bueno, tenemos la declaración que he mencionado antes contra la mutilación genital femenina para que nos la podamos llevar incluso si viajamos. Bueno, ¿de dónde nos vamos? Sí que creo que voy a terminar, perdonad, en 5 minutos termino. Bueno, tengo algunos consejos para que continuemos nuestro viaje. Siempre tenemos que poner a las personas más débiles en primer lugar. Los niños dependen de nosotros. Si alguien depende de ti, ¿cómo no vas a querer ayudarle? Entonces creo que uno de los consejos que os puedo decir es que tenemos que poner al niño en primer lugar, sea lo que piense la madre o el padre. Nosotras siempre tenemos que ponerle en primer lugar. Tenemos que entender que la mutilación genital femenina está tan relacionada, está tan basada en la tradición y en la cultura que tenemos que entender que trabajamos con sus familias y sus tradiciones, que tenemos un trabajo interinstitucional. Cuando una niña nace, antes de que la madre se vaya del hospital, nosotros tenemos una cosa que se llama el libro rojo, ¿vale? Entonces nosotros examinamos al niño y le decimos, tiene los genitales completos y lo incluimos en este libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las familias que normalmente no quieren hacer mutilación hacen desaparecer el libro rojo. Se lo damos, es un libro que se lo damos y lo tenemos en formato electrónico. Entonces ahora lo que hemos incluido es un sistema de información de mutilación genital femenina. Si vas al médico o vas al hospital, en el sistema hay metido ya que hay niños que están a riesgo, por ejemplo, un niño específicamente está en riesgo de sufrir mutilación, es decir, los médicos de atención primaria y los hospitales ya tienen esta información. Aparte de este trabajo que llamamos trabajo interinstitucional, la verdad es que las comunidades son nuestros amigos, son nuestros socios, o sea, tenemos que colaborar con las comunidades, son nuestros ojos y nuestros oídos. La mayoría de las personas en las comunidades tienen personas en ellas que tienen que asociarse con nosotros y poner a las supervivientes en el centro de todo lo que hacemos. No es un enfoque basado en el trauma, pero es que es así. La vida de las personas es compleja. Muchas veces no sabemos lo que les ha pasado en sus vidas. Cuando conocemos a alguien, cuando les hablamos de mutilación o de cualquier otra cosa, hay que considerar lo que les ha pasado previamente en sus vidas. Y os he hablado de Abjuda. Muchas veces ha venido gente a Europa en circunstancias muy difíciles. Y quiero decir algo más. No hay que separar a las mujeres que necesitan cuidados como solicitantes de asilo o no solicitantes de asilo. En el Reino Unido, cada mujer que es superviviente de mutilación tiene acceso a atención y apoyo psicológico y médico, no solamente las solicitantes de asilo. En este momento,
Es muy difícil que sea de otra manera en el Reino Unido. Vale, número 6, pues hay que volver a hacer peticiones políticas. Y ya llevamos 10 años desde la ley de 2015-2014, pero nosotros vamos a hacer un estudio de prevalencia para saber qué es lo que pasa. Nosotros sabemos, tenemos los datos, los sabemos en las unidades de maternidad, pero vamos a hacer un estudio de prevalencia para saber cuántas personas se presentan o necesitan cuidados y son supervivientes de mutilación genital femenina. Lo vamos a hacer en Londres, donde, por cierto, se practica la mutilación en muchas partes de Londres y no lo sabemos. Pero es interesante que nosotros mantengamos un aspecto legal en todo lo que hagamos y por eso este estudio de prevalencia. Como ustedes, nosotros hemos pensado, bueno, las prioridades son diferentes, las cosas cambian y quizá necesitamos financiación, necesitamos dinero, así que nos hemos reunido en el Parlamento con el Comité de Igualdad y Mujeres. Es que no te puedes dormir, o sea, si te paras, mueres. Entonces fuimos a este comité de estas mujeres de igualdad y les hablamos de nuestros problemas. A veces necesitamos involucrar a los lobbies, a los activistas como ustedes, a los periodistas, pero en este comité les dijimos, necesitamos apoyo psicológico y necesitamos la financiación adecuada para luchar contra la mutilación genital femenina. Necesitamos muchas más cosas para las supervivientes y para hacer un seguimiento del programa. Pero ¿sabéis lo que pasó? Bueno, vinieron con muchas recomendaciones, además de que nos han dicho que van a financiar la cirugía de reconstrucción que no estaba financiada y nos piden que hagamos la investigación a través de un estudio de evidencias. Así que esperamos, sobre todo para la ayuda psicológica, que consigamos nuestros objetivos, porque estamos pidiendo que se forme a los psicólogos. En cuanto a los pediatras, cuando viene un niño y pensamos que ha tenido mutilación, los pediatras en el Reino Unido no examinan al niño, ningún médico lo hace, porque tenemos expertos pediátricos para ello que ya se han formado específicamente para examinar y diagnosticar a niñas con mutilación. Es decir, no todo el mundo, no cualquiera examina a estas niñas. Y esto es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet, por todo lo que nos has contado. A mí he recogido algunas cuestiones que pueden mejorar los protocolos que tenemos en otros países, que se parecen en muchas cosas, pero es muy interesante conocer otras maneras de llevarlo a cabo para poder incorporar algunas cuestiones en relación a lo que tiene que ver con la atención a las niñas. El que haya pediatría especializada que pueda atender e identificar a las niñas me parece que es fundamental, que va un poco en la línea de la propuesta de Inma, ¿no? en la consulta de SALT. De nuevo hemos vuelto a hablar de que es una violencia sexual que sucede en la infancia, que es un abuso sexual. Muy interesante la educación sexual o el acceso a través de las escuelas. Ayer también lo comentamos en el grupo de trabajo, ¿no? Como la escuela en algunos lugares de Europa es un lugar que puede contribuir a identificar violencias, a hablar de mutilación genital femenina, incluso a identificar las necesidades de atención que puedan tener las niñas y las jóvenes. También, bueno, todo el sistema que has planteado, un poco de recogida de datos que permite pues, tener identificadas niñas en riesgo, que también permite generar evidencias, identificar prevalencias y los cambios que comentabas. Y me ha gustado mucho cómo has empezado, ¿no? Que a veces nos dedicamos a cosas o que nuestra profesión pues, requiere de un activismo porque nos lo permite y porque nos compromete. Muchas gracias a las dos. Pues, si tenéis que salir, pues salís cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias. Pues damos paso a... Perdón.
I need to address something that was said yesterday. I don't know who said it. Somebody asked about justice. Yes. If it's justice for the women, she asked Uh-huh. about, and how we're going to do this. So at the end, what I didn't say is one of the things that the UK government did that nobody else has ever done. Trust me, I criticize them. They put £50 million because they believe that you have to tackle this at source. So there was £50 million given for the Africa program to end FGM in specific countries. 50 million. Leila is part of that program. Leila es parte de este programa y es el gobierno del Reino Unido que ha dado 50 millones para la financiación de los programas en contra de la mutilación genital femenina. El gobierno tiene que invertir, cada uno de los gobiernos tiene que invertir en estos programas que se pueden gestionar para que el dinero no vaya en el bolsillo de otra persona. Por supuesto que sí, tenemos que insistir a los gobiernos en su compromiso, ¿no?, con la atención a la mutilación genital femenina en todos sus ámbitos y en todas sus necesidades. Muchas gracias. Pasamos a Patricia Rodríguez. Muchas gracias. Voy a coger Tengo una presentación también. Voy a intentar ser... No, se me va a poner de pie, porque si no... Pues... Prefiero que no. Sí. Los caigáis, que de verdad que el escalón nos emocionamos hablando, vais cada vez más para atrás y yo os veo directamente en el suelo. Bueno, yo no trabajo con mutilación genital femenina. Esto... Acércate el micro. Efectivamente... Es que estáis pequeñita. Esto lo voy a dejar, vosotros seguramente, todos los que estáis aquí... perfecto. En este sentido sois más expertos que yo. Así que lo que os voy a hablar es un poco de la experiencia que tiene Child Heroes y tengo yo en el campo del trabajo con la violencia contra de los niños. Nosotros trabajamos desde el año 2017 en países, sobre todo de África subsahariana, en concreto Sierra Leona y Benín y Senegal, y desde el año 2023 en España. Entonces, bueno, lo que nos hemos dado cuenta al llegar a trabajar en España, fuera de España hemos trabajado sobre todo explotación sexual y abuso sexual. Mutilación genital femenina, por desgracia, no la hemos trabajado y hablaré, ya que hemos entrado un poco en el tema de Sierra Leona, tiene una prevalencia, es muy estimada, porque esos datos es muy difícil saber de dónde vienen, pero que está entre, como ha dicho la compañera, entre un 80 y un 90% en las mujeres, y nunca lo hemos trabajado porque sencillamente no sabíamos cómo enfocarlo en este país, porque es muy difícil, está muy metido en la sociedad. Está metido, bueno, pues desde diría, las sociedades secretas, la mayor parte de las mujeres pertenecen al Bundu, la mujer del presidente pertenece al Bundu, entonces nos parecía difícil decir, bueno, ahora en este contexto de absoluta violencia contra la mujer y contra la niña, que la hay, es una más de las violencias y en cuanto sepamos cómo hacerlo, cómo poder intervenir, lo haremos, pero para nosotros ha sido una decisión, bueno, pues complicada. Entonces, cuando hemos llegado a España, después de ver siempre hablar desde lo que sucede fuera, nos hemos dado cuenta de que en España, por desgracia, no estamos tan súper bien como yo entendía que podíamos estar, y por eso en un momento de mi vida decidí que mi trabajo estaba fuera, ¿no?, y estaba en la cooperación internacional. Como han dicho también en esta mesa, 1 de cada 5 niñas ha sido víctima de abuso sexual en España, que es una prevalencia salvaje para un país que se considera a sí mismo algo que no es real, que tiene una conciencia mucho más elevada que el resto de lo que son los derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Y me encuentro cuando llego con una sociedad no solamente patriarcal, como hemos dicho, sino totalmente adultocéntrica. Es decir, los niños son invisibles en todos los sentidos. O sea, estos datos los he puesto un poco al azar. Voy a hablar sobre todo de los últimos, pero prácticamente no hay datos sobre violencia contra los menores. Esto que hablamos, víctimas menores de violencia de género, únicamente se cuentan a los niños que han vivido violencia doméstica en su casa, por el INE. Hablamos de niñas migrantes no acompañadas, hablamos de que el año 2024 se triplica la cifra de menores migrantes no acompañadas que vienen a España, y que no sabemos muy bien dónde están. Y la trata de menores con fin de explotación, bueno, sexual, no es real, perdonad, aquí me he equivocado, es con fines
es trata de menores. La mayoría con fin de explotación sexual, son 32 detectadas el año pasado, pero tampoco sabemos actualmente en qué lugar están estas niñas. Los datos no están disgregados, no sabemos si son niñas, si son niños o qué son y qué edades tienen tampoco. En el caso de la trata, que es algo que afecta a muchas de las chicas, niñas que entran por nuestras fronteras, como hemos dicho, no hay datos disgregados por sexo. Los 32 casos son datos de la policía, es decir, son datos en los que se ha intervenido, ¿vale? Y después es casi imposible hacer una trazabilidad de saber dónde están esos menores hoy en día. No he conseguido averiguarlo ni hablando con las entidades especializadas en trata. Solo hay un centro especializado en acogida de niñas víctimas de trata en toda España, que está en Madrid, y como evidentemente la tutela de los menores pertenece a las comunidades autónomas, a este centro, yo tengo mis dudas de que lleguen ni siquiera apenas niñas, ¿no?, en los últimos años. Entonces, no sabemos, yo pregunto a las administraciones, nadie sabe si van a centros de menores de menas, si van a centros de otro tipo de centros de acogida de menores públicos o privados, es imposible saber dónde están hoy por hoy. Por lo menos yo no lo averiguo. Si alguna me puede averiguar en algún momento, que me lo diga, pero yo no he conseguido averiguarlo. Desde el año 2023 que estamos trabajando con trata en España. Y, como decía, no hay servicios especializados, ¿no? En el caso de niñas menas, es muy posible pensar que muchas de estas niñas están entrando con fines de trata, de explotación sexual, y son niñas que han sufrido violencia muy seguramente en origen, violencia durante todo el trayecto y violencia en destino al llegar a España, ¿no? La mayor parte de estas niñas, como veis, vienen, estos datos sí que aparecen, de Marruecos, Argelia, Senegal, Costa de Marfil y Gambia. Según nos pueden decir, porque es cierto que yo llevo muchos años trabajando trata de personas y especialmente de niños en África Occidental subsahariana, y no todos los niños que dicen ser de estos países vienen de estos países, sino que hay razones por las que se cambian el pasaporte y se les dan pasaportes de países diferentes también. Perdón, me he ido. ¿Cómo me voy para acá? Ay, a mí me pasó ayer. Ahí voy. Las flechas de arriba y de abajo. Cuando hablamos de violencia en origen, hablamos en estos países, ya han hablado mis compañeras, pero son niñas que no solamente han podido sufrir mutilación genital femenina, sino que muy probablemente hayan podido sufrir abusos sexuales en primera infancia, han podido ser víctimas de un matrimonio precoz y no deseado, de embarazos y abortos precoces, incluso de abandono y negligencia dentro de la familia, que puede ser lo más suave, ¿no? En el caso de violencia durante el viaje, imaginaos si es duro para una mujer lo que puede ser para una niña. O sea, la mayor parte de las mujeres que han llegado a España por las rutas de migración habituales en África subsahariana, especialmente occidental, han sido víctimas de trata y explotación sexual durante el camino, aparte de violaciones múltiples. Y violencia en destino, pues ahora lo veréis, pero porque lo voy a contar, pero la mayor parte de los centros donde están llegando son centros ultra saturados, en los que no se les da la atención debida. Además, cuando entran en España, desgraciadamente, hay una falta de comprensión total de las vivencias de estas niñas, lo que genera aún más violencia sobre ellas y sobre todo una visión totalmente vertical, ¿no? De yo soy el que sabe, nosotros vivimos una sociedad avanzada y te tengo que decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que sentir, cómo te tienes que comportar, ¿no? Entonces, esto para mí es otra forma de violencia, porque se hace todo desde el absoluto desconocimiento. Entonces, ¿cómo son las fases de la tutela en el caso de las menores migrantes no acompañadas? Hay una primera acogida, una acogida residencial y luego le sueltan a la calle cuando ya son mayores de edad, ¿no? La primera acogida, que puede durar meses o semanas, ¿vale? En esta parte, a ver, bueno, ya me he vuelto a ir, perdón. En esta parte, como os decía, la mayor parte de los centros están completamente desbordados, de hecho ya no hay centros.
La tutela se supone que pertenece a las comunidades autónomas, pero como todos entran por Canarias, evidentemente Canarias no se puede hacer cargo de todos, no todos, pero muchos, la mayoría entran por Canarias, no se puede hacer cargo de todos, entonces el Estado llega y dice, os voy a dar este pelotón de 200 niños y os lo meto, pues como hemos visto ahora en Pozuelo, os lo quiero meter ahora en Villaverde, lo estoy diciendo por dar ejemplos, o en donde sea, sin tener un centro adaptado, sin tener personal preparado, sin hacer evidentemente una evaluación de la violencia que ha sufrido esa niña. Ya voy a hablar de niña porque en este caso es la parte que estamos trabajando, pero vamos, que niños también sufren, los chicos también sufren violencia. Están sobrecargados y sin personal que no tiene formación. Ya no os quiero decir formación sobre los países de origen de donde vienen estos niños, poder entender de qué contexto vienen. Es que es fundamental, ¿no? Que te atienda un profesional si te vienen de 5 países, que por lo menos tengamos una administración y unas entidades privadas también preocupadas por saber de qué contexto social están llegando estos niños, qué tipo de violencias han podido sufrir de acuerdo a este contexto social, ¿no? No es difícil, porque hemos visto que son pocos países, para poder entender esto. Lo que es difícil es tener el tiempo y los recursos y la cantidad de personal necesarios para esto. Hablamos de la falta de formación, luego hay una barrera lingüística y cultural, porque evidentemente faltan muchos mediadores y mediadoras, sobre todo, para que puedan hacer este trabajo con las niñas que llegan y poder entender también las condiciones en las que vienen y evidentemente hablo de un silencio en expediente porque cuando no hay un análisis real de la violencia que han sufrido, evidentemente menos sexual, porque no todos reciben ni siquiera esa evaluación y atención terapéutica y psicológica en primera acogida, ni siquiera una evaluación médica, pues pasan a la siguiente fase rápidamente sin tener ninguna pues una correcta evaluación de cuál es su situación y qué necesidades tiene esa menor. Os diré que muchos... ya me he ido otra vez. Estoy haciendo spoiler de mi propia presentación. Ahí voy. Que estoy intentando ir rápido para no cogeros mucho tiempo porque sé que vamos un poco tarde. Muchas de estas niñas en esta fase se pierden, porque esto se junta con lo que es la trata. Desaparecen de los centros de acogida. Y es muy difícil de las administraciones entender qué está sucediendo y poder acercarte a ellos y ni siquiera poder apoyarlos, cuando las administraciones que no son capaces de cubrir estos servicios mínimos para estos menores son los que deberían juntar a los agentes sociales y pedir ayuda y decir, oye, vosotros sois expertos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entre todos? ¿No? Todo lo contrario, cuando tú intentas entender qué está sucediendo, dónde están las fallas y dónde podemos aportar un poco cada uno, hay un cierre total porque la prioridad es su imagen institucional y no el bienestar de estos niños. Para mí, personalmente, y nuestra organización, ¿qué es lo que pensamos? Aparte de... No me voy a meter en marco legal y políticas, porque eso ya hay otras personas que van a hablar de ello, ¿no? Pero de nuestra parte es un cambio de mirada y otro cuidado. Cuidado es. O sea, mirar a las personas como son. Como decía Janet, ponerlas en el centro. O sea, en el centro de toda actuación. Y además con su consentimiento, evidentemente, sin forzar a nadie en nada que no tenga que hacer, ni información que no tenga que dar, cada uno respetándole sus tiempos y el acompañamiento que necesita, que debe ser continuo. Porque una persona que ha sufrido todo esto ha aprendido que el mundo es un sitio en el que no se puede estar y en el que no se puede confiar. Vive en el mundo no solamente con miedo, sino con vergüenza y con culpa, como lo hemos dicho. Entonces, revertir esto para que sea una persona, al final, que viva con dignidad, que sea capaz de resignificar su historia, de resignificar la violencia y empezar a construir desde ahí, necesita muchísimo tiempo, mucho acompañamiento, mucha ternura y mucho cuidado, ¿no? Y, bueno, lo primero, efectivamente, ser humanos. Lo segundo, cumplir una ley fantástica de la que nos van a hablar ahora, que no se cumple en muchos casos. Y luego, bueno, pues tener sentido común. ¿Qué es lo que nos gustaría cada uno recibir si estuviéramos sufriendo violencia? Es que tampoco hay que ir mucho más lejos, ¿no?
preguntarnos a nosotros mismos qué necesitaríamos, qué nos gustaría, ¿no? Entonces, unos centros en condiciones, evidentemente, tanto de primera acogida como de acogida estable, en la que el menor reciba no solamente una atención especializada médica, sino psicológica y terapéutica, académica, porque es que tampoco la están recibiendo, idiomática, tampoco la están recibiendo. O sea, yo me estoy encontrando, colaboro con Bocatas, por ejemplo, que es una asociación que a muchos conoceréis, que trabaja en la calle repartiendo comida, y está lleno de menas que cumplen 18, como, claro, es que me salto esa parte, cumplen 18 y en cuanto cumplen 18 dicen, qué bien, nos dejan un hueco libre, y se van a la calle, porque ya no tienen la tutela del Estado. Entonces, lo curioso es que los que están en la calle, que hay muchos, son todos chicos. Ya. ¿Dónde están las chicas? Esta es mi pregunta, porque no hay una atención después. Entonces, ¿dónde están esas niñas? ¿No? Estas son las invisibles de las que os quiero hablar desde el inicio, ¿no? Figuras de mediadoras, como hemos dicho, supervisión y revisión del personal continuamente, porque no solamente es que estén formados los profesionales en toda la labor que tienen que realizar de acompañamiento, sino que tengan una supervisión de otros profesionales, porque no sabéis lo fácil que es quemarse viendo todo el día desgracias y escuchando todo el día cosas muy, muy, muy duras, sin tener un sitio en el que volcar o entender, poder procesar y trabajar que ese dolor no es suyo, porque la mayor parte de los trabajadores sociales y mediadores también acaban haciendo ese dolor como suyo. Y esto necesita una intervención permanente y revisión permanente también de los profesionales que están solamente escuchando violencia y dolor para poder acompañar. Y ¿qué más? Por si se me olvida. Y bueno, y protocolos, efectivamente, detección de víctimas y otros tipos de violencia que se deben activar y evidentemente, brindar una atención terapéutica, jurídica también y sanitaria gratuita y de calidad. La conclusión, pues el paso de la invisibilidad a la protección total exige de todos nosotros un cambio de paradigma, no solo de las administraciones, sino de la sociedad en su conjunto, porque los cambios ya sabemos que no se hacen de arriba a abajo, ya lo tenemos más que visto, sino que se hacen de abajo a arriba. Y nosotros, como sociedad civil, yo creo que tenemos que organizarnos más y juntarnos todavía más para exigir lo que tiene que ser y lo que tienen que hacer las administraciones que trabajan para nosotros, que no son entes independientes que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer y sobre todo lo que tenemos que pagar, porque lo único que hacemos es pagar, sin que sabemos muy bien a dónde van nuestros impuestos. Y es dejar de ver a la niña mena como un problema de gestión migratoria, que es lo que se está viendo y cómo también lo transmiten nuestros medios de comunicación y nuestros políticos. Y verla como lo que es una víctima de violencias múltiples, que necesita ser tutelada, reconocida y más que reparada, ayudada a reparar. Acompañarla para que se repare ella, porque nosotros no reparamos a nadie. Bajo el máximo estándar de protección legal en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por un poco poner encima de la mesa y el escenario, ¿no?, de la invisibilidad de la infancia, invisibilidad de las niñas, supervivientes de diferentes formas de violencias que también en el campo de la mutilación genital femenina pues han estado también invisibilizadas durante mucho tiempo y como sociedad, parte de la sociedad que somos, como tú bien has dicho, pero también la responsabilidad que nos compete como entidades y como profesionales y como activistas, tomar conciencia de que es algo ya necesario, que es urgente y que hay que hacer, ¿no? Y el establecimiento de esos protocolos, como comentabas, y un poco también esa visibilidad de qué pasa con las niñas, esas menores no acompañadas, qué pasa con ellas, dónde están, y exigir a la administración, le guste o no, el compromiso de tener en cuenta esto, y yo creo que ese es uno de los primeros pasos así incipientes. La evaluación
médica que comentabas, que no, bueno, es algo que salió ayer en el grupo de trabajo de las niñas como una posible vía, ¿no?, que podría favorecer la identificación, en este caso, de la mutilación genital femenina y de las violencias sexuales, que bueno, pues hemos recogido entre las aportaciones que vamos un poco aprendiendo y que tendremos que empezar a darle forma para ver en España cómo podríamos contribuir a todo esto. Así que muchísimas gracias. Damos paso a Violeta. Sí, se me oye. Bueno, buenas tardes. Sé que estoy fuera de hora, que ahora era justo el momento en el que ya nos teníamos que ir, así que voy a intentar, no me dicen que no. Bueno, voy a intentar ser concisa y poder también hacer una reflexión en lo que para mí es una conversación. Me siento un poco intrusa en este espacio porque mi especialización no tiene mucho que ver con la mutilación genital femenina, ¿no? Y entonces entiendo que lleváis aquí 2 días reflexionando sobre todo este tema y estamos además en la 14ª edición, con lo cual lleváis 14 años reflexionando sobre todo este tema. Agradeceros mucho la invitación y tratar de contribuir con algunas reflexiones que a mí me gustaría hacer, pues escuchándoos, ¿no? Agradecer mucho a Janet y a Inma que se ha ido las aportaciones y también agradecerte a ti, Patricia, ¿no?, las reflexiones. A mí me invitan para hablar de la LOPIVI. La LOPIVI es la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a las Violencias y quiero hacer una primera reflexión que es que esta ley habla a lo largo de todo su articulado de niñas, de niños y adolescentes. Esto es muy importante, el cómo nombramos las cosas, el cómo nombramos a los sujetos de derecho los dota de más humanidad o los dota de más cosificación. No, es importante este cambio porque hay otras normativas de protección a la infancia, como la última que se aprobó en la Comunidad de Madrid, que habla de menores. Menores es un término antiguo. Os lo digo para que, si queréis incorporar la mirada del enfoque de derechos de infancia en vuestros documentos, en vuestros protocolos, en vuestras políticas, ¿no?, habléis de niñas, de niños y adolescentes. Yo además siempre pongo a las niñas delante, por una obviedad, porque creo que hay que intentar incorporar la perspectiva de género, ¿no?, y hay que tratar de visibilizar a las que siempre permanecen invisibles. Es más, ahora me permito hablar también de infancias y no de infancia, a pesar de que me está cayendo también algún zasca por parte de quienes no les gusta que hablemos de feminismos y que solamente hablemos de feminismo. Bueno, pues yo hablo de infancias y de adolescencias, porque no hay una única infancia y no hay una única adolescencia. Y si utilizamos este nombre que homogeniza, nos olvidamos de la diversidad que hay detrás de las infancias, de las adolescencias, de las niñas, de los niños y de las personas adolescentes. Por tanto, la LOPIVI lo que incorpora es un cambio de paradigma en el que empieza también a cambiar el lenguaje. Y cambia el lenguaje en cuanto a cómo nombramos. Trata de no utilizar acrónimos, aunque tienen toda su utilidad y nos ahorra muchísimo espacio en los documentos y nos hace, con el NNA, hablamos de niñas, niños y adolescentes y nos quedamos tan anchas y anchos, pero estoy segura que a mí nadie me llama VAC, Violeta Asiego Cruz, me llaman Violeta Asiego Cruz. Con lo cual creo que es importante en un momento de retroceso y de combate a los derechos humanos y de deshumanización, incidir y dar la tabarra con todo lo que podamos sobre el lenguaje inclusivo. Sabéis perfectamente que mi ley, una de las primeras medidas que ha incorporado, al igual que Trump en sus gobiernos reaccionarios contra los derechos humanos de extrema derecha, es borrar todo aquello que tenga que ver con el lenguaje inclusivo. O sea que fijaos el poder político de cambio, de transformación que debe tener en las mentes y en los imaginarios sociales el nombrar con nombre, apellido, es decir, niñas, niños y adolescentes, al igual que el nombrar a las niñas y niños que están en las calles, ¿no?, extranjeros no acompañados, tratando de salirnos de ese marco que nos fija la extrema derecha de menas como si fueran una banda criminal, ¿no?, como si fueran un grupo armado. Este cambio de paradigma la LOPIVI lo tiene muy claro, ¿no? Y quienes trabajaron en la LOPIVI durante mucho tiempo, que fueron muchas organizaciones de infancia muy respetables y gente muy comprometida con los derechos de la infancia desde hace mucho tiempo, activistas, diría yo, más que trabajadoras de ONGs, e incluso de las instituciones. Me quiero acordar de Salomé Adroher, a quien le tengo muchísimo aprecio porque es una referencia, ¿no?, en cuanto al trabajo que hizo en la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia con el Gobierno del Partido Popular, sí, pero hizo un gran trabajo. De hecho,
En el 2015 se produce un giro fundamental en cómo es el tratamiento de la mutilación genital femenina en nuestra legislación y tiene mucho que ver lo que hizo Salomé Adroher desde esa dirección, ¿no? Este cambio de paradigma de la LOPIBI es fundamental y viene a decir que las niñas y los niños son sujetos de derechos, no son objeto, no son instrumentos, no son el florero que está ahí sobre el que todas las personas adultas vamos a decidir, sabemos lo que opinan, lo que sienten, lo que quieren, lo que les conviene, lo que no les conviene, ¿no? Las niñas y los niños son sujetos de derecho. Y hay un elemento consagrado en la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, que ratifica España en 1990, que la LOPIBI trata de consagrar todavía más, que es el derecho a ser escuchado y escuchada. Lo habéis dicho aquí, ¿no? Lo decía Inma, cómo pedía permiso a las niñas y niños para poder acceder a sus cuerpos y hacer esa exploración. Lo decía también Janet, ¿no? Y esto es fundamental. Ellas y ellos, las niñas y los niños, tienen que tener la posibilidad de ser escuchados, pero no porque nosotras seamos unas tías súper enrolladas, cercanas, que nos encanten los niños, que tengamos así un rollo educativo muy child-friendly, ¿no? Sino porque es que es su derecho. Es su derecho. Tienen ese derecho. Y este derecho es un derecho que estamos viendo que continuamente está siendo vulnerado de una manera flagrante en muchos espacios, ¿no? En espacios, además, que toman decisiones importantes sobre sus vidas y las vidas de sus familias, ¿no? Y este sesgo que hace que a las niñas y a los niños no se les escuche tiene que ver con un sesgo adultocentrista, obviamente. Pensamos siempre que nosotras sabemos lo que ellos y ellas quieren y que sus opiniones, bueno, son simpáticas o son ocurrencias y no las escuchamos con la profundidad que esto implica, pero además tiene otros sesgos, y esto es muy importante. Hay sesgos racistas, hay sesgos clasistas, hay sesgos capacitistas, hay sesgos que tienen que ver también con cómo concebimos los problemas de salud mental, sesgos cuerdistas. Y esto es muy importante, a mi juicio, para hablar del tema de la mutilación genital femenina y de las normas y la aplicación de las normas, ¿no? Y es que esa aplicación de las normas por parte de los profesionales, los educadores, los políticos, las administraciones, todas las personas que estemos aquí y que no estamos tocadas de manera directa con esta realidad, que no somos sujetos de derechos de manera directa, sino que estamos ahí opinando, estamos ahí interviniendo, atendiendo, asistiendo, ¿no?, a una realidad que nos interpela, pero que no nos atraviesa porque no es la nuestra, es importante que hagamos una mirada anticolonial y antirracista del abordaje de la mutilación genital femenina. Porque si no, al final vamos a reproducir todos estos sesgos paternalistas, todos estos sesgos racistas, y vamos a quedarnos con la idea de que esto es un problema de una cultura, de una comunidad, de los inmigrantes, de la gente que viene de fuera, ¿no? Y aquí estamos las salvadoras blancas, ¿no?, a decirle a las niñas y a las familias lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, y este es un enorme problema que nos estamos encontrando. La LOPIBI trata de hacer una protección hacia las infancias y hacia las adolescencias frente a las violencias que sufren sin discriminación. Y esta protección sin discriminación quiere decir también que no tenemos que proteger a una niña porque pertenece a una familia nigeriana. No tenemos que proteger a una niña porque es hija de inmigrantes. Tenemos que proteger a una niña porque puede estar sufriendo una violencia sexual. Y en este caso será de origen nigeriano, será de origen senegalés, será de Teruel, será de Huesca, será de Carabanchel, de donde sea. Tenemos que ser capaces de ver la mutilación genital femenina como una violencia contra la infancia que vulnera sus derechos humanos y que está atentando contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de los niños, contra la libertad sexual. Y seamos capaces de ver esto así, podremos intervenir de la manera correcta, porque si no vamos a intervenir queriendo salvar y dando lecciones y diciendo lo que es correcto y lo que no es correcto en una cultura. Y en la cultura española tenemos también muchísimas situaciones de violencia sexual hacia las infancias, de agresiones sexuales y muchísimas situaciones que también tenemos que atender. Luego, la violencia sexual no es un tema cultural, en el sentido de una cultura sí u otra no. La LOPIBI esto trata de descartarlo. La LOPIBI tiene varios principios fundamentales, no son principios especialmente punitivos, en el sentido en que es un enfoque de buen trato. Es un enfoque en el que trata de promover el buen trato, trata de incidir muchísimo en la prevención, en la detección y en la atención desde la reparación.
desde el tratar de garantizar que las situaciones no se repitan. Lo punitivo, a mi juicio, tiene una utilidad, por supuesto que sí. En España la mutilación genital femenina es un delito, está recogido en el Código Penal con una sanción de penas de cárcel. Existe la extraterritorialidad, efectivamente. Esto es un avance, esto viene del 2010, no es nuevo. Pero es fundamental que entendamos que de lo que se trata es de la prevención, de la evitación de las situaciones, ¿no? Y este es un giro que se ha ido dando poquito a poco y en el que ha tenido un protagonismo fundamental y ha tenido un valor fundamental las organizaciones que están lideradas por las propias mujeres que saben lo que es la mutilación genital femenina, porque ellas lo han sufrido en primera persona, porque ellas lo están viviendo desde lo que son sus hijas y porque están siendo las protagonistas de la historia. Los giros que se están dando respecto al abordaje de la mutilación genital femenina no son giros que vienen de las salvadoras blancas, sino que son giros que vienen de las propias organizaciones de mujeres, de las propias organizaciones de personas adultas que han sido niñas y adolescentes y que están liderando esto para evitar el problema. Y esto es algo fundamental que cuando hablamos de la LOPIBI también tenemos que tener en cuenta esto. La LOPIBI viene a reconocer la participación y la representación de las niñas y de los niños y de los adolescentes. Ese derecho a ser escuchado no es desde la ocurrencia, sino es desde la representación. Tienen que tener espacios de representación. Tenemos que confiar en ellas y en ellos. ¿Por qué no vamos a confiar? ¿No? Es muy adultocentrista echarles siempre la culpa a las infancias y a las adolescencias de los problemas que tenemos las personas mayores, ¿no? Ellos siempre vienen a hacer todo peor de lo que estamos haciendo nosotros sin asumir ninguna responsabilidad. La LOPIBI en ese sentido, con toda la política de buen trato, con toda la mirada de buen trato, pues trata efectivamente de hacer ese cambio de paradigma en el que se otorgue un protagonismo y una dignidad y un empoderamiento a las personas que son sujetos de derechos. A las personas que son sujetos de derechos son niñas, niños, adolescentes, aunque ahora ya sean personas adultas. La LOPIBI recoge también la posibilidad de un registro unificado de datos, que es un elemento fundamental y que está en pleno desarrollo porque es muy complejo, porque en España tenemos una dificultad enorme a la hora de aplicar las normas, sobre todo cuando son normas estatales, que es que tenemos comunidades autónomas, hay un despliegue, ¿no?, de competencias delegadas a comunidades autónomas, luego delegadas a municipios, ayuntamientos, y luego la aplicación de todo esto pues es muy controvertida si además estamos en un momento político en el que al final parece que lo importante es si estás en contra de mí o a favor de mí y no qué estamos haciendo, qué estamos construyendo, qué medidas estamos y a quién queremos proteger, ¿no? Entonces no es buen momento en ese sentido para la coordinación intersectorial e interinstitucional, pero es fundamental para abordarlo. ¿Cuál es la situación de la LOPIBI en este sentido? Bueno, la LOPIBI, por cierto, no menciona explícitamente en su articulado la mutilación genital femenina. Es la Ley de Libertad Sexual del año 2022, que también se aprobó la legislatura pasada, la que sí recoge la mutilación genital femenina de una manera más expresa. La LOPIBI habla de las violencias sexuales, habla de los abusos sexuales y habla de lo que se entiende, en este caso, que es una manifestación de una violencia machista contra la infancia. Es muy importante que en la LOPIBI las organizaciones de infancia le han dado un contenido muy importante de derechos de la infancia, pero también se incorpora una mirada feminista. Desconozco el motivo por el que muchas personas piensan que son dos miradas paralelas. Parece que la mirada de los derechos de la infancia va en paralelo de la mirada de los derechos de las mujeres, cuando las miradas ambas tienen que ser en el mismo carril de la mano, ¿no?, unas veces adelantándose, otras veces cruzándose, incluso yendo todas en el mismo autobús o en el mismo coche, ¿no?, en el mismo vehículo, porque son derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos. Y en ese sentido el enfoque tiene que ser el mismo y además tiene que ser un enfoque interseccional. ¿La aplicación de la LOPIBI cómo está? Pues la aplicación de la LOPIBI está regular, entre otras cosas, porque muy poca gente conoce la LOPIBI. Muy poca gente conoce la LOPIBI, ¿no? Muy poca gente conoce el cambio de paradigma que se quiere imponer con la LOPIBI, el cambio de cultura que se quiere crear con la LOPIBI, lo rupturista, lo revolucionaria que puede ser la LOPIBI si la quisiéramos aplicar o implementar o simplemente conversar de ella, puede ser una ley incómoda, muy incómoda. Y desde ahí, bueno, pues hay que tratar de implementarla y sabemos que no vivimos en un momento especialmente bueno para la implementación. La formación es uno de los factores fundamentales. La LOPIBI habla de formación obligatoria, señala temas concretos en los que hay que hablar y en los que hay que formar a los operadores que intervienen en el trabajo con la infancia. Habla también de la obligación de denunciar las violencias cuando éstas se detectan
y una obligación reforzada en el caso de la mutilación genital femenina, y da una serie de instrumentos que son bastante útiles si quisiéramos aplicarlos también a esta realidad, ¿no? Con lo cual, los instrumentos, la ley nos protege, la ley las protege, la ley está ahí. Ahora, lo que tenemos es que poder garantizar el cumplimiento de la ley. Esto nos pasa con muchas leyes en España. En España hay leyes muy potentes de derechos de la infancia, derechos de las mujeres, ¿no? Hay leyes y normativas muy potentes y muy bien diseñadas. La dificultad está en la aplicación. Claro, la aplicación lo que pone de relieve de manifiesto es todo el racismo estructural que existe, todo el capacitismo estructural que existe y todo el machismo estructural que existe. Y a veces es mucho más fácil decir, esto no existe, esto no se hace, que ponerse a reflexionar qué es lo que yo estoy haciendo, cuánto conozco yo, cuánto de especializada estoy yo en la materia en la que estoy trabajando, hasta qué punto me lo conozco todo, me lo he leído todo, he hablado con todas las expertas, soy capaz de estar operando a corazón abierto en este tema, cuando igual realmente lo que tengo es una formación o un interés para sacar sangre y hacer análisis de sangre. Entenderme el símil, ¿eh? A veces nos disponemos a querer operar a corazón abierto cuando nuestra formación y nuestra capacitación, la autocapacitación, no es esa. Hay una capacitación que nos tienen que dar y hay otra capacitación que podemos adquirir. No podemos estar esperando que todo nos venga dado por cursos de formación, por la institución, por la administración, por la entidad. También hay un interés nuestro, ¿no? Siempre es mucho más fácil poner el foco fuera que dentro. La LUPIVI en ese sentido nos da un marco muy óptimo, también muy mejorable. De hecho, ahora mismo hay modificaciones a la LUPIVI, que no sé si habéis participado en el proceso de modificaciones y de recogida de propuestas que se ha hecho. Espero que sí, si no hubiera sido muy interesante. Y en una de las propuestas que se quiere ahora mismo hacer, uno de los elementos es la violencia institucional. Se quiere reconocer la violencia institucional, que tiene que ver con la falta de diligencia debida. Que como bien decíamos antes, alguien comentaba, ¿no? Comentabas tú, Janet, creo que era el que se penaliza la no protección de la infancia, ¿no? Cuando alguien conoce que se está produciendo y no se está protegiendo, pues no se penaliza, ¿no? En Gran Bretaña, nos decían, en el Reino Unido se penaliza este tema. La falta de diligencia debida tiene un elemento fundamental, que es el que las instituciones, la administración, tiene que actuar con la diligencia debida, tiene que actuar conforme a las leyes. No tiene que venir alguien a decirte, actúa. Tú tienes que conocer las leyes y tienes que actuar. Y la violencia institucional en ese sentido es fundamental, ir recogiéndola también en normas que tienen que ver con los derechos de las infancias, para poder poner de relieve no solamente todas las violencias machistas que están sufriendo las niñas y niños en los juzgados de violencia de género, que están sufriendo las niñas y niños cuando son arrancados de sus familias por las condiciones económicas de sus familias y son tutelados sin que se apoye a sus familias suficientemente, o son tutelados por motivos racistas o por motivos antigitanistas, ¿no? Sino que la violencia institucional también tiene que ver cuando efectivamente se dan situaciones de violencia estética, de violencia obstétrica, de violencia contra la salud sexual de las niñas, de las adolescentes y de las personas adultas, ¿no? Y en ese sentido esa es una reforma fundamental que yo creo que hay que seguirle la pista, ¿no? No sé si podemos hablar mucho más porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero sí que yo, quizá la conclusión a la que quiero llegar es que en este momento mucha gente me pregunta que si hay motivos para el optimismo con el contexto actual que tenemos. Obviamente no, es una pregunta muy redundante. No hay motivos para el optimismo, pero sí hay motivos para la lucha. Y el primer motivo para la lucha es luchar por las leyes que tenemos, por las normativas que tenemos, creérnoslas, hacerlas valer, exigir que se apliquen y, por supuesto, que mejorarlas, por supuesto que sí. Pero lo que no podemos pedir es una mejora continua de leyes cuando ni siquiera conocemos las leyes y ni siquiera las estamos aplicando, ni siquiera estamos argumentando en nuestros informes, en nuestros litigios, en nuestros comunicados, en nuestras conversaciones, desde el enfoque de los derechos de la infancia que ya están reconocidos en la normativa española y en la normativa internacional. Nada, muchas gracias por la invitación. Madre mía.
Muchísimas gracias, Violeta. A mí, a mí personalmente me ha aportado mucho tu visión, vuestras visiones desde las infancias. Yo he tomado nota, subrayado el enfoque de infancias. Ayer hablábamos de enfoques y no se mencionó el enfoque de infancias. Entonces, a mí ya me ha abierto ahí toda una reflexión sobre el lenguaje que utilizamos, sobre lo que tenemos que aprender, sobre los marcos legales donde nos podemos apoyar, porque al final ahí también pues vamos a utilizarlos, ¿no?, para apoyarnos un poco desde ahí y desde luego, yo creo que desde UNAF el compromiso de involucrarnos mucho más en las redes de infancia es otra cosa que a veces dificulta las cosas. También está todo muy segmentado, infancia, feminismo, violencias, no sé qué, ¿no? Y al final pues estar en todo a veces es complicado. Me parece súper interesante el poder político de nombrar que has mencionado, el de enfocar desde el buen trato, el reconocer, interiorizar y colocar las infancias desde sus derechos autónomos. Y yo me he apuntado un montón de cosas. Has enmarcado desde los derechos sexuales y reproductivos, que es una línea de trabajo que desde aquí pues defendemos enormemente porque nos da un contexto también importante en el marco de las violencias sexuales. Y agradecerte tu participación, de verdad. Tú repetías todo el rato, no sé qué hago aquí, has hecho mucho aquí. Y nada, y pediros a todas que sigamos colaborando, cada una desde donde pueda conjuntamente, en concreto en el desarrollo de un plan estratégico de atención a las niñas supervivientes de violencias sexuales. Así que gracias. No sé si hay preguntas. Hay varias preguntas, perdonadme, aprovecho el rol de organización para meterme primera. Yo os quería preguntar a ambas, pues un poco en el reto de la aplicación de estas políticas públicas de forma efectiva, ¿no? Circunstancias que nosotras nos estamos encontrando en el día a día y un poco en la línea de lo que comentabas, Violeta, sobre tema legislativo, nos encontramos que la Ley de Libertad Sexual reconoce la mutilación genital femenina, sin embargo, luego lo que es a nivel de aplicación efectiva no está desarrollada. Y además deja fuera a las niñas supervivientes de mutilación genital femenina, nacidas y criadas en España, que obtienen la nacionalidad de sus padres y pasan por la mutilación genital femenina en su país de origen, ¿no? Estas niñas quedan fuera del marco de aplicación de la ley, sí, desde un punto de vista punitivo y de persecución, pero las dejan fuera por otro lado. Y luego, cuando nos vamos a la LOPIDI, como ahí tú comentabas, efectivamente se reconocen las violencias sexuales, pero luego no hay una mirada más allá de una mirada blanca, occidental, etcétera, etcétera, a la hora de tipificar las violencias y a la hora de abordarlas. ¿Cómo se aplica esto de forma efectiva? Pues nos hemos encontrado en intentar hacer un trabajo de investigación, de decir, bueno, venga, vale, ¿a quién derivamos? ¿Dónde derivamos? Vale, y nos hemos estado reuniendo con las personas responsables que estaban implementando el modelo Barnahus en España. Al margen de cómo esté funcionando o no el modelo, una de las circunstancias que nos hemos encontrado es que nos dicen, no, sí, atendemos la violencia sexual, pero no la mutilación genital femenina. Y nosotras decimos, vale, pero entonces la mutilación genital femenina, ¿qué es? No, bueno, eso es una forma de violencia de género, pero no una forma de violencia sexual. Vale, ¿en base a qué ley? ¿En base al Convenio de Estambul? ¿En base a la Ley de Violencia de Género 2004? ¿En base a la Ley de Libertad Sexual? ¿Qué es? Ya no sabemos qué es la mutilación genital femenina, ya no sabemos qué es lo que se atiende cuando se atienden las violencias sexuales y la conclusión final es, ¿qué hacemos con las niñas? Vale, pero ¿dónde vamos? ¿No? Si nos encontramos a una IMASA o en una consulta pediátrica, haremos maravillas. Si nos encontramos pues, a otras personas, pues no hay nada que hacer, ¿no? O si nos encontramos con niñas invisibles, que no nos las encontramos, sino que pasan por los sistemas totalmente desapercibidas, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, al final es, vale, pero queremos atender, ni siquiera sabemos ni a dónde podemos denunciar, porque dices, pero ¿qué ley nos ampara? ¿Ninguna? O sí, o todas, pero no está claro, ¿no?, en la aplicación. Y ni siquiera los recursos ya saben qué tienen que atender, porque no saben ni a qué marco jurídico acogerse, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo lanzaros ese reto? Si nos importa, cogemos varias preguntas y así aprovechamos. Pues yo quería también un poco enlazar lo que ha comentado ella y aprovecho que hay una abogada aquí. La primera era también en relación con las infancias también que vienen acompañados con padres y madres en los centros, cómo se hace un poco ese registro de
de estos niños y niñas que vienen a España, pero al final acaban abandonando estos centros con estas personas de referencia que a veces tienen ADNs positivos, pero a veces hay ADNs negativos y abandonan. Entonces no sabemos al final qué pasa con estas niñas y niños. Entonces un poco, no sé si este registro que has comentado que se está implementando ahora con la LOPIBI tiene en cuenta estos aspectos o no. Porque un poco ¿qué pasa con estas niñas? Es la pregunta, pero no solo cuando cumplen 18, sino también antes, que nos encontramos qué pasa. A veces no se hace un seguimiento, desaparecen de Canarias, luego aparecen en Península en otros lados, nos llegan por otras... Entonces, bueno, un poco que ese registro y cómo se pretende implementar con esta nueva ley. Y luego también a nivel de regularización de estas infancias, si la mejor opción al final es la protección internacional, también cuando están aquí, sé que el sistema también es como es y es un poco la barrera que nos encontramos, pero la problemática que encontramos también cuando están cerca de cumplir los 18, no tienen regularizada la situación, que es mejor agilizar para esos niños y niñas. Entonces, bueno, lo que me queráis comentar también de esto, de luz siempre hay propuestas y qué se puede hacer, porque siempre nos damos contra la pared, así que nada, mil gracias también por vuestras aportaciones. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Y así ya le cogemos. Pues ya. No. No, vale. Pues podéis Pues entonces responder, pasamos a las entonces. respuestas. Bueno, me alegra mucho escuchar todo el trabajo que estáis haciendo para que se ponga el foco en la mutilación genital femenina. Es decir, todo lo que has comentado, todo ese recorrido de cosas que estáis haciendo, para mí es una buena noticia, por poner la parte positiva y ver la botella medio llena, ¿no? Porque es que esa es la única manera que tenemos de incidir en que los cambios sean posibles, ¿no? El hacer el compromiso con una temática, con una realidad, con una vulneración de derechos y el tratar de ver todas las opciones que existen, ¿no? El análisis, todo lo que tú has dicho es un análisis, vamos, que perfectamente podrías haber estado aquí y haberlo dicho porque creo que es muy, muy acertado, ¿no? Y eso es una buena noticia para mí porque es fundamental que desde la sociedad civil se haga todo ese trabajo de incidencia y todo ese trabajo de pedagogía, de recordatorio y de tejer todo lo que se tiene que tejer para conseguir que quien tiene la obligación importante, actúe conforme a esa obligación, ¿no? Me sorprende la respuesta que te dan desde los proyectos Barnahus, me sorprende mucho, desconozco, me encantaría poder profundizar en esa respuesta, incluso poder contribuir con algún tipo de informe o con algún tipo de escrito de por qué entiendo que ellos tienen que hacerse cargo de esta violencia sexual, porque es una violencia sexual contra las infancias. Otra cosa es que no tengan capacidad o que tengan unos criterios o que tengan unas prioridades, ¿no? Que esto es uno de los elementos que está sucediendo con todo el tema de las violencias sexuales hacia la infancia, que es que no hay recursos. En la Comunidad de Madrid hay unas listas de espera que son inaceptables para atender las violencias sexuales de las niñas y ya si hablamos de violencias sexuales que sufren las personas, los niños y niñas, las criaturas que tienen menos de 3 años, ya ni hablamos, no existe recurso para abordar esta temática, ¿no? Con lo cual, no hay una respuesta hacia las violencias sexuales de las infancias acorde al tamaño del problema que existe en este momento, ya contando con que es un problema de infradenuncia, es decir, contando con que el problema es solamente muy poquito, pues no hay una respuesta, ¿no? Creo que debería abordarse. Tenemos un problema también con las organizaciones de infancia y ese enfoque de derechos de género, al igual que tenemos un problema desde las organizaciones de mujeres a la hora de incorporar los enfoques de derechos de la infancia, y es fundamental que se comprendan, que se interrelacionen y que se nutran, porque van de la mano. Y lo estamos viendo con aspectos que tienen que ver con las violencias machistas y lo estamos viendo con otros aspectos que tienen que ver con conciliación, como cuando algunas problemáticas que sufren las mujeres se abordan desde los derechos de las infancias, se comprende la necesidad de la protección desde otra lógica, que no es la protección solo de la persona adulta, sino la protección de la persona menor de edad, ¿no? Entonces, en este tema que tú dices es delicado porque efectivamente la ley del 2022 de libertad sexual lo nombra, pero no lo desarrolla. Las conferencias sectoriales varias lo han nombrado, pero no lo desarrollan, porque al final la competencia es autonómica y en muchos casos es municipal, con lo cual ese desarrollo, esa implementación depende también de que todo eso se vaya bajando poquito a poco. Desgraciadamente, algunas de estas situaciones las tenemos que bajar a base de juzgado,
y a base de litigio estratégico. Claro, esto a nivel estructural y de transformación social, pues es muy interesante porque puedes llegar a cambiar conceptos, lógicas, haces toda una incidencia política, es decir, la estrategia del litigio estratégico, valga la redundancia, conlleva muchos planos y esto también es importante conocerlo. Incluso a veces conlleva el plano de que igual pierdes el caso, pero has ganado a la opinión pública. Esto también es interesante. Pero si estamos hablando de supervivientes, si estamos hablando de niñas, niños y personas adultas, claro, tú pedirles que estén durante 5 años o 6 años sosteniendo un caso de litigio estratégico con todo lo que eso implica, a veces también implica no solamente un coste económico, sino un coste de revictimización, pues también tiene que ser alguien que se ponga la causa por montera, vamos a decirlo, ¿no? Que se ponga la causa y que sea una representación de todo un colectivo y no solo una representación de sí misma, ¿no? Esto es así. Entonces, a mí este tema me interesa, si quieres lo podemos hablar para ver cómo podemos hacer una filtración y luego es mucha incidencia y mucho trabajo de pedagogía. Desgraciadamente hay determinados ámbitos que van muy rápidos, la precariedad de la vida que todas y todos tenemos, que decimos siempre que no tenemos tiempo para quedar, no tenemos tiempo para no sé qué, no tenemos tiempo para tal. Desgraciadamente no tenemos tiempo para entender lo que está sucediendo delante y damos la primera respuesta, que es la más fácil y la que menos trabajo nos da, a veces porque no queremos trabajar y a veces porque no tenemos ya capacidad de trabajar más, ¿no? Cada uno ahí es independiente. El tema de las niñas y niños que pasan por centros, entradas, salidas, es un problema gravísimo, gravísimo. Es un problema gravísimo que tampoco se ve, que tampoco se habla, que tampoco se cuenta y que hay que visibilizar con datos. A mí, bueno, no lo habéis dicho, yo estuve directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en la anterior legislatura, muy poquito tiempo, menos de un año, y cuando llegué me sorprendió la indiferencia con la que se hablaba de la pérdida de pistas de niñas y niños. O sea, se sabe, pero no se atiende. Y esto es un problema porque esto es falta de diligencia de vida. Esto es violencia institucional. Total. Entonces, tenemos que tratar de darle otros prismas a realidades que nos generan indefensión aprendida. No podemos caer en la indefensión aprendida. Es verdad que luego no tenemos tiempo para todas las causas y todas las situaciones que vemos, ¿no? Pero hay muchos elementos que los hemos escuchado tantas veces desde el derrotismo, ¿no? Esto pasa mucho con los jóvenes, la generación perdida, la generación que no sé qué. Claro, ¿cómo no va a tener la gente joven una depresión si es que estamos todo el día deprimiéndoles? Claro, sí. Y para uno que sale tal parece que es la excepción. No, cuidado. Cuidado, tengamos un poco más de responsabilidad adulta respecto a los mensajes que lanzamos sobre las demás personas, ¿no? De los cuerpos de los demás no se opina, de las vidas de los demás tampoco. Esto es un inciso, disculpadme, ¿no? Yo creo que en las vidas de los jóvenes tienen que opinar ellos y luego los adultos escuchemos más que opinemos. Quitando este inciso, es que me enfada muchísimo el adultocentrismo con la juventud, muchísimo. Me parece terrible, es muy cobarde lo que está haciendo la gente adulta de echar todas las culpas a los jóvenes como si ellos fueran los culpables de la subida a la extrema derecha, de la subida a los youtubers, de la subida del machismo. No, hombre, no. Hombre, no. Miremos un poco hacia nosotros como si ellos fueran aquí lo peor, no. Ellos son el reflejo de lo que esperamos que sean. Así que mirémonos qué expectativa estamos poniendo en ellos. Si es cero, pensemos por qué. Quitando este inciso, que como veis me enfada mucho, sí que es muy importante salir de la indefensión aprendida. Es importantísimo. Estamos continuamente, el no se cumple, no se hace, no funciona. Es verdad. Pero yo siempre he dicho en los equipos en los que he trabajado que una idea es una responsabilidad. ¿No? Es decir, una queja es una responsabilidad. Si estamos en un equipo de incidencia política, estamos en una ONG, estamos en un despacho de abogados, un problema es una solución. Y hay veces que los problemas no tienen solución, no tienen la solución que nos gustaría. Obviamente yo estoy llevando casos que no tienen la solución que me gustarían, pero desde luego si la cliente me sigue, vamos a tope y que esta jueza sienta que ha hecho mal su trabajo y sienta nuestro aliento. Siempre que ella me siga, sabiendo que tenemos también luego esta violencia institucional que las machaca, ¿no? Pero hay mujeres y hay personas, hay hombres, hay niñas y niños que son capaces de poner el cuerpo y por eso hemos llegado hasta aquí. Si hemos llegado hasta aquí es porque hay mucha gente que ha puesto el cuerpo y su cuerpo ha sido también herido, dañado y vulnerado y gracias a ellas y a ellos muchas de las conquistas de derechos están aquí, no gracias a las instituciones. Entonces, no tengamos tanta expectativa en las instituciones y pongamos más expectativa en nuestro poder activista, porque desde luego ahora mismo es lo que va a hacer
que consigamos sostenernos y mantenernos ante las violencias que estamos sufriendo y ante las violencias que sufren las niñas y los niños aquí mismo en Lavapiés, con el racismo institucional que estamos sufriendo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, que hace detenciones e identificaciones raciales todos los días en las canchas de baloncesto, con niñas y niños delante. No se están cumpliendo ninguno de los protocolos y con total impunidad y con total impotencia por parte de quienes lo vemos. ¿Qué necesitamos ahí? Tiempo, coordinación y ponernos a tratar de enfocar esto desde los derechos humanos y a ver si el defensor del pueblo y las instituciones que deben de al menos tener constancia de esto lo tengan, ¿no? Como veis, son muchas cosas las que he dicho, disculpadme que he mezclado muchos temas, pero es que creo que es muy importante que dejemos de creernos que el poder de la gente es solo una canción de Patti Smith y que nos creamos que el poder de la gente somos nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias. Pues nada. Creo que está más que bien contestado, así que no tengo nada más que añadir. Queridas amigas, tanto las que han estado por aquí, por allí y ahí, yo creo que ha sido un espacio bonito, ha sido un espacio interesante, ha sido un espacio muy profesional, ha sido un espacio que ha puesto encima de la mesa muchos retos. Y yo creo que en nuestro compromiso y en nuestra responsabilidad debemos de empezar a trabajar en ellos. Un poco, bueno, pues aquí se ha hablado de enfoque, se ha hablado de lenguaje, se ha hablado de transformación, se ha hablado de avanzar, de dar un paso más, de dar una vuelta más, de coordinación, de incidencia. Y bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas, yo no tengo nada más que añadir, no sé si mi compañera Nerea... Sí, recordar un poco los grupos de trabajo que pusimos en marcha ayer, son grupos de trabajo que pretenden una continuidad, a los que podéis ir sumando compañeras, amigas, incluso que conozcáis que pueden contribuir. Es un grupo especializado en la atención a las niñas supervivientes de mutilación genital femenina y otras violencias. Es un grupo para seguir avanzando en la atención integral, accesible, adaptada, integrada en el sistema público de salud, y es un grupo para seguir avanzando en toda la atención psicológica desde un enfoque de derechos feminista, interseccional. Entonces, bueno, tenéis ahí información sobre esos grupos. Quien esté interesada, que se ponga en contacto con nosotras. Además, contactaremos nosotras también para proponeros la participación. Y estas jornadas han pretendido ser un arranque con estos temas para darle continuidad durante el tiempo que sea, y pediros que os suméis todas en la medida que lo consideréis. Así que muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que han estado con nosotras online, que han sido muchas, de toda España. Y nada, nos vemos pronto. Gracias.